¿Me escuchas por ahí? Hola Ingrid. Hola Ingrid. ¿Me escuchas por acá? Sí, señora. Hola, profe. Sí, Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces yo creo que vamos a dar inicio porque pues ya son las 6:22. Igual cualquier cosa en el otro link pues estoy esperando en caso de que llegue algún compañero. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? también muy bien, profe. Por aquí trabajando y en clase al mismo tiempo. ¿Y en qué trabajas, Guillermo, acaso? Mira, yo tengo un emprendimiento, yo en los hot dogs por la calle, por un sector de Bogotá que se llama el 7 de agosto. Entonces, yo me voy moviendo porque pues tengo mucha clientela por acá. Entonces, pues el que tiene un propósito encuentra una forma para hacer las cosas. Entonces, por eso me conecto con el micrófono apagado, porque pues hago mucha bulla pues, para poder hacer mi producto. Mi emprendimiento ya tiene 2 años y estamos en esta carrera tecnológica pues, porque es el requisito para participar en la siguiente convocatoria. Y creo pues, que por eso se presenta tanta asistencia porque los que estamos comprometidos somos como los dueños del emprendimiento. Los otros socios que los invitamos a participar como del proyecto, pues como que nos sienten la obligación del peso y el rigor de participar de la carrera. Tal, pues sí, una asociación me dice, yo te apoyo con la carrera de diálogo, porque pues, sabes, estoy terminando la mía, yo ya estoy en pasantías, y no voy a poder presentarme a otra carrera. Y la otra persona Ujú. casi como lo mismo, y creo que es lo que se presenta con la mayoría de las personas que estamos acá, pues, casi que hay como un 30% de asistencia, porque pues el otro 60% son personas que están invitadas, pero pues que no, la carrera es la forma. Así es, Guillermo, y agradecemos mucho que te tomes pues el trabajo de que aunque estás allá en tu emprendimiento, pues puedas estar acá acompañándonos. Ingrid, ¿cómo vas tú? ¿Tú te encuentras en un punto más fijo o en dónde estás? Sí, yo ¿Cuatro? ahorita Ya te hago el otro. estoy en mi casa. Voy a silenciar a Guillermo porque le Sí, dale, escucho por todo favor. y a ti no te escucho. Listo. Guillermo, si quieres silencia tú. En este momento me encuentro en mi casa. Ah, ok, Ingrid, ¿y tu emprendimiento de qué es? Yo trabajo con artesanías, vendo artesanías al por mayor, trabajo con marroquinería, trabajamos con madera y trabajamos con impresión digital.
Oh, ¿y desde cuándo tienes tu emprendimiento? Yo trabajo independiente desde hace 20 años. Muy bien. Y en este momento, digamos que, ¿cuántos trabajadores tienes? ¿Cuántos empleos estás generando? ¿Cómo lo estás manejando? No, en el momento trabajamos solo mi esposo y yo, porque pues después de, sí alcanzamos a tener empleados, pero pues después de pandemia realmente el trabajo bajó muchísimo. Entonces solo trabajamos mi esposo y yo. Ah, ok, nada, pues felicitaciones. Como yo los decía en el proceso de inducción, pues digamos que Colombia es un país de pymes y acá lo que buscamos a través de estos proyectos es poder impulsar esos emprendimientos o esos requisitos que ustedes tienen para que puedan concursar y hacer parte de esos incentivos que pues el Estado les está brindando. Pues yo creo, Ingrid y Guillermo, pues primero agradecerles que se tomen el tiempo de estar acá en esta formación. Sé que para los que son emprendedores puede ser un poco difícil por el manejo de los tiempos, pero también hay cosas que uno puede aprender y que pues le van a sumar a ese proyecto de vida que pues ustedes tienen. Entonces, de verdad que muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Paola Calderón, yo voy a ser la instructora que los va a acompañar en este proceso, digamos que en todo lo que tiene que ver con salud, seguridad y medio ambiente, en la competencia de emprendimiento y fomento empresarial. Digamos que pues ya que en este momento pues empezamos ya como tal nuestras clases de manera formal, ustedes pues van a poder consultar esta grabación y para las personas que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pues esto queda grabado de tal manera que pues puedan unirse y puedan también conocer pues lo que vamos a hacer en estas clases. Como lo comentábamos en la inducción, pues nosotros tenemos esta competencia con 48 horas, una vez a la semana. Este grupo como tal está los días lunes conmigo y la idea es que siempre pues se maneje el mismo horario, siempre vamos a estar los lunes a partir de las 6 de la tarde. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Voy a empezar a compartirles pues pantalla para que podamos de pronto y en el caso de Guillermo, en lo posible, que pues pueda acompañarnos con su asistencia. Ingrid, ahí puedes ver mi pantalla. Voy a quitar mi cámara un segundito. Sí, ahí se ve bien. Listo, equipo. Entonces vamos a tocar el tema o vamos a ahondar en todo lo que es SST en el marco pues de nuestros emprendimientos. Si bien es cierto que nosotros ya tenemos como tal identificados unas características de nuestro negocio y tenemos también identificados cuáles son esas competencias que debemos tener, pues posiblemente por ahí de vez en cuando habrá sonado el término de salud y seguridad en el trabajo y eso nos hace muy competentes en términos de que podamos participar en concursos de empresariales, que tengamos una ventana de cara al comercio, que podamos ser más competitivos cuando conocemos cuáles son esas reglas o esos recursos desde SST que nuestros emprendimientos pues pueden tener en cuenta. Entonces acá digamos que el perfil del aspirante de este curso es para todos los que quieran tener ese conocimiento, tanto trabajadores como empleadores, contratistas, si nosotros vamos a ser de pronto contratistas de alguna marca, de alguna empresa de pronto más grande que pueda tener acogida en nuestros productos, estudiantes, miembros de nuestros comités. Veremos a lo largo pues de estas clases que sin importar el número de personas que tengamos en nuestros emprendimientos, si estamos legalmente constituidos, pues tenemos las obligaciones de tener unos comités o unos vigías. Cualquier persona interesada y líderes en SST. Y en el caso particular de nosotros, pues creo que uno es todos los perfiles de aspirante que tenemos acá, ¿cierto? Eso nos pasa mucho en nuestras pymes. Yo quisiera preguntarles si alguna vez han escuchado, pues como tal, qué es salud y seguridad en el trabajo. De Sí, pronto, profe. Ingrid, ¿qué han escuchado de eso, Guillermo? ¿A qué les suena? Es una norma que obliga como a las empresas a preocuparse porque el entorno laboral en el que nos encontramos para nuestros colaboradores sea seguro. Ujú.
Sí, muy bien, es uno de los propósitos. ¿Qué otra cosa he escuchado? Bueno, pues que prácticamente que si no, tú no tienes como que ese certificado, ese proceso, como que prácticamente no podrías operar tu negocio cualquiera que sea. Se aplica a cualquier tipo de negocio dentro de este sector. Así es correcto, aplica a cualquier tipo de sector, cualquier tipo de empresa, sin importar qué tan grandes seamos. De pronto, Ingrid, ¿tú has escuchado, te han solicitado dentro de tu emprendimiento algún tema de salud y seguridad en el trabajo? Eh, em, sí, seguridad en el trabajo, sí. Nosotros trabajamos con, por ejemplo, mi esposo está estudiando madera, Ujú. pues ebanistería, y como parte de la seguridad en el trabajo, pues están todos los implementos de seguridad que necesita para trabajar con las máquinas. Entonces, por ejemplo, botas, guantes, gafas, todo lo que son los tapabocas. No, Eh, pues en seguridad prácticamente pues todo lo que implica materiales y cosas que se necesitan pues para que el trabajo sea seguro y pues obviamente las capacitaciones y salud pues por ejemplo pausas activas, eh, todo lo que es también no solo la salud física sino la salud mental de trabajo, también es parte importante de eso. es cierto. Permíteme, no dice que lleguen más compañeritos, no han llegado más. Tal cual, digamos que nosotros desde SST y acá, pues ustedes lo han dicho, el tema converge mucho en cuidar el trabajador, ¿cierto? Que nosotros como emprendedores, como trabajadores, como estudiantes, tenemos que tener en cuenta que hay un marco que nos rige dentro de nuestras actividades económicas y que siempre está presente, es decir, es transversal sin importar la actividad económica y pues es este tema de salud y seguridad en el trabajo. Nuestras clases, digamos que se van a dividir entre las primeras de SST y las últimas de ambiente para que pues también podamos tener claro ese tema y no mezclemos para no confundirlos. Entonces, digamos que en los objetivos que tenemos es comprender como ese marco legal aplicable, ¿cierto? Que tenemos en Colombia. Colombia es un país de normatividad cambiante. Los conceptos que ustedes acaban de decir son, a grosso modo, los que se esperan dentro de salud y seguridad. Sin embargo, al ser tan cambiante, pues hay cosas y normas que tenemos que estar enterados para que podamos aplicar y que eso, como les mencionaba, pues nos haga más competitivos. Si Guillermo, si Ingrid tienen un negocio donde pueden decir, uy, vea, es que yo tengo mi sistema de gestión en tanto porcentaje de implementación o yo capacito a mis trabajadores o yo sé cómo actuar dentro de mi organización porque pues ustedes a futuro también van a ser unas empresas grandes, eso los hace más competitivos en el mercado. Es algo de lo que todo gran contratista pues valora. ¿Cuál es la idea? Que podamos identificar y evaluar esos riesgos asociados a estos diferentes sectores económicos y poder implementar dentro de nuestros emprendimientos esas estrategias efectivas de prevención, preparación y también pues de respuesta ante emergencias o ante cualquier contingencia, llámese enfermedad laboral, llámese accidente de trabajo, y así como establecer mecanismos de verificación, control y mejoras del sistema. Entonces, como nosotros estamos hablando de una palabrita que suena por ahí, sistema de gestión, este sistema de gestión, pues como tal, tiene varias fases que se articulan, por eso es la palabra sistema, y que tienen que tener un cumplimiento y un mejoramiento continuo. Entonces, eso es lo que queremos, pues que identificar dentro de nuestras habilidades, dentro de nuestras competencias, para que los podamos llevar y los podamos hacer realidad dentro de nuestras empresas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, digamos que la metodología? La idea, pues claramente es que tengamos participaciones y aportes en clase, así como lo hemos venido haciendo. Vamos a tener unos ejercicios que van a estar
pues para todos los aprendices, digamos que las instrucciones se remitirán al correo cada semana con unas evidencias que ustedes tienen que cargar, con unos pequeños ejercicios. La idea es que esto no se les vuelva inmanejable porque entendemos que pues ustedes están como tal de lleno en sus emprendimientos, pero pues sí hay unas guías y hay unas tareas que nosotros pues debemos presentar para pues poder tener como tal los resultados de aprendizaje esperados en nuestras sesiones. Y pues tenemos una prueba final diagnóstica que valorará como ese grado de comprensión de los contenidos desarrollados. Listo. Entonces vamos a ver por acá en el módulo 1 cómo es la organización de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Antes de eso quisiera mostrarles algo. A ver por acá. Nosotros siempre vemos riesgos en todo lado, ¿cierto? Entonces acá quisiera que pudiéramos identificar estos riesgos que están acá en esta imagen. A ver si se los puedo poner un poquito más grandes. Permítanme por acá. Acá. Y que ustedes me puedan ir diciendo qué identifican en términos de riesgos en esta imagen. Ahí. No alcanzo a ver bien porque voy por el celular. No. Fresco. Tranquilo, Guillermo. De pronto Ingrid acá me ayuda un poquito que está un poco mejor ubicada en casa. Bueno, riesgo, por ejemplo, la escalera, todas las escaleras deben tener barandas. Entonces Ok, ahí se para ven, pues, evitar. sí. También todas las escaleras deben tener antideslizantes. Ujú. eh, con reflectivo, entonces por ejemplo ahí se ve que el señor se cae porque pues no tiene como el antideslizante Sí, es cierto. en teoría se exige. ¿Qué otra cosa? Como riesgo laboral también las ventanerías deben estar señalizadas, tampoco lo están. Muy La bien, conexión eléctrica. sí, eso es súper importante lo que tú eh, dices de las ventanas. Sí, en general todo debe tener señalizaciones de salida de emergencia, por ejemplo, ahí no se ven casi señalizaciones de eso. Ahí se ve una conexión eléctrica que está expuesta. No, es como un cable roto, que parece que va de Acá. lado a lado. Ujú. Eh, Al otro lado no, ahí sobre eso, entonces pues por ejemplo, lo de tener los cajones abiertos y eso, para evitar accidentes también, que eso en teoría también debe tener una señalización. Sí, es cierto. ¿Qué más veo ahí así? Por ahí, por acá. Ay, perdóname, por Ah, acá. el señor que está pasando las tijeras, que las tijeras no se pasan así, no se Ah, pasan de punta, sí, sino así por un lado. es cierto. Tienes buen ojo. Listo, digamos que este es un ejercicio que vamos a tener siempre al inicio de clases porque en ocasiones cuando nosotros estamos dentro de nuestro lugar de trabajo, sea cual sea, pues los riesgos se nos vuelven un paisaje. Entonces para uno es normal que este cajón esté mal abierto y uno pasa y se pega y siempre es normal que lo que tú dices, pasemos los elementos de la oficina pues sin darnos cuenta cómo lo están recibiendo, que de pronto estamos llenos de material, de temas de nuestro negocio y vamos bajando las escaleras y perdemos visibilidad. En el caso de Guillermo, de pronto está pasando la calle y a veces, bueno, ese semáforo todavía está ya va a pasar a rojito, pero ahí alcanzo. Entonces hay muchas cosas que nosotros volvemos un paisaje en el día a día de todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales.
y en realidad todos los riesgos que pueden existir tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestras casas. Digamos que acá la invitación es a tener como una mirada crítica, ya cuando, si en la siguiente clase ya tenemos más participantes, poder hacer también como un concurso frente a quién identifica más condiciones inseguras dentro de esas imágenes que vamos a pasar. Pero lo hiciste muy bien, Ingrid. De hecho, es la manera de identificar con ojo crítico qué cosas nos pueden afectar, qué cosas pueden causar un accidente laboral, qué es lo que tratamos de evitar y de prevenir dentro de todo lo que comprende SST. Listo. Entonces, vamos por acá, estábamos acá. Listo. Entonces, vamos a empezar con el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, el Sistema Laboral de Riesgos Generales es ese conjunto de entidades públicas que tiene Colombia y de entidades privadas y que comprende pues como tal unas normas y procedimientos cuyo fin es ¿cuál? Prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de ¿qué? Pues de las enfermedades laborales y de los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. Ya más adelante vamos a ver cuál sería la diferencia de con ocasión o como consecuencia de ese trabajo que nosotros podemos estar desempeñando o que nuestros colaboradores pues pueden estar desempeñando a lo largo de sus jornadas. Entonces, siempre todos los temas traen una normativa y eso es algo que nosotros no nos podemos saltar porque acá está el por qué y el para qué. Yo acá podría traerles normativa desde, no sé, por allá, desde 1704 con el primer convenio entre trabajadores y empresas en Italia, pero seguramente eso es algo que pues ustedes no van a volver a recordar en su vida. Pero lo que sí necesitamos es conocer que hay una normativa colombiana que, aunque lo que les comentaba es muy robusta, pues acá vamos a ver como las principales obligatoriedades que nos trae salud y seguridad bajo el marco legal colombiano. Entonces resulta que por allá en el 94 pues el gobierno crea el Sistema General de Riesgos Laborales que define cuál es la estructura y el funcionamiento del sistema, ¿sí? Eso por allá en ese entonces se llamaba salud ocupacional, que todavía ese término, digamos que es utilizado, pero en este momento ya hablamos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces por allá dijeron, vamos a crear un programa de salud ocupacional, pero como todas las normas en Colombia, pues deben madurar y deben realizar como tal unas evoluciones para que las cosas queden más claras y que no quede sujeto de pronto a interpretaciones. En ese momento se fijaron las responsabilidades de los empleadores. Ustedes como empleadores tienen unas responsabilidades específicas con sus trabajadores y esas responsabilidades cada vez han tomado más y más fama o más y más notoriedad de cara a que las personas están más involucradas, más para bien que para mal, en este tipo de aplicaciones del sistema. ¿A qué me refiero? A que si un trabajador de ustedes tiene un accidente laboral, ustedes tienen unas responsabilidades muy importantes, civiles y penales, dentro de lo que pueda suceder con ese colaborador. Luego, por ahí en el 2012 salió la ley 1562. Ese decía, venga, ya no lo vamos a llamar salud ocupacional, sino que vamos a hacer un sistema que se llame el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces ahí ya no vamos tanto a castigar el siniestro, es decir, a castigar el accidente, sino que hay que hacer unas cosas preventivas, hay que hacer unas acciones que el trabajador y el empleador deben conocer para que no tengamos esos mortales, para que no tengamos esa siniestralidad tan grande de nuestros trabajadores. Luego, en el 2014,
salió un decreto que es el 1443 y decía, bueno, si yo en el 2012 le dije hay que hacerlo, pues en el 2014 le voy a decir cómo. Entonces en el 2014, con el decreto 1443, se reglamentó cómo el empleador debía implementar y de forma obligatoria, porque si antes, si bien eran normas, pues estaban muy dadas al sí, pero no, pero es que yo soy gran empresa, pero es que a mí no me toca. En cambio, acá en el 1443 dijeron, ok, acá le vamos a decir a usted, independientemente de su tamaño, si usted es una pequeña empresa, si usted es una mediana empresa o una gran empresa, cómo va a establecer esas directrices para que usted cumpla con una normativa y que cuando vaya al ministerio a visitarlos, pues ustedes tengan como tal cubiertos esos aspectos. Listo. Y en el 2015, pues salió el decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, el 1443 se metió en el 1072 y aparte el 1072, pues traía todo el tema de que hay una carga muy grande para el empleador, ¿cierto? Ustedes de pronto, pues por su experiencia, dirán, crear empresa en Colombia es muy difícil. ¿Mm? Y efectivamente, es, digamos que en este término de normativa, hay unos retos para el empleador cuando dice, jue chica, pero yo tengo que cumplir todo eso, donde me van a decir cómo hacer, que tengo que conformar comités, que tengo que conformar brigada, que tengo que hacer todo lo que dice el decreto 1072 en términos de pagar seguridad social, de las pensiones. Ahorita con la nueva reforma laboral, pues hay otros aspectos que considerar. Entonces, acá se vuelve ya un poco más denso todo este tema de SST. Y por último, está la resolución 0312, que es la que define los estándares mínimos. Entonces, ¿qué son los estándares mínimos? Como su nombre lo indica, es lo mínimo que una empresa debe tener frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se ajusta al número de trabajadores y al nivel de riesgo de cada empresa. Entonces acá ya pues los empleadores decían, ¿no? No es justo que a mí, siendo una empresa de 1 a 10 trabajadores, pues me toque lo mismo que una empresa que tiene 500 trabajadores, ¿cierto? ¿Yo a qué horas voy a hacer todo eso? Entonces, con esa resolución 0312, es donde pues se empiezan a limitar, se empieza a limitar como esa parte de qué es lo que le toca hacer al empleador grande y qué es lo que le toca hacer pues al empleador que tiene otras características dentro de su actividad económica. ¿Listo? Bueno, acá hablamos un poco del decreto 1072, que es pues el grande que nos trae, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde esto es netamente informativo. ¿Qué deben saber ustedes? Que hay un decreto pues robusto y que en uno de sus libros, en la parte 2 de reglamentaciones, está todo lo que pues debemos conocer como empleadores y como empleados de riesgos laborales. Y tenemos dentro de ese título de riesgos laborales unos adendos o unos segmentos donde hablamos del objeto, campo de aplicación y definiciones del sistema de gestión, que nosotros como empresarios debemos crear una política de seguridad y salud en el trabajo, que tengo que organizar mi casa frente a temas de salud y seguridad, que aparte voy a hacer una aplicación, una planificación, una aplicación y una auditoría de mi sistema de gestión, que voy a hacer un mejoramiento, o sea, es mi compromiso como gerente, como dueño de empresa, de hacer un mejoramiento de mi sistema y que hay unas disposiciones finales que debo conocer y que debo concluir para pues darle como el cierre del ciclo a todo lo que es nuestro sistema de gestión. Listo. Entonces, si bien hablábamos anteriormente de un propósito que tenía salud y seguridad en el trabajo, pues acá ya vamos a ver el propósito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Promover y proteger la salud, la integridad y el bienestar. ¿De qué? Pues de nuestros trabajadores en todos los niveles de la organización.
Es decir, no porque nosotros seamos dueños, entonces pues eso va únicamente para las personas que ustedes tienen contratadas, ¿no? También tenemos que tener acciones específicas para nuestros gerentes y para ustedes como dueños y gerentes de las organizaciones. Que debemos cuidarlos de enfermedades laborales, efectivamente, a través de estrategias preventivas y evaluación. Por ejemplo, Ingrid, no sé, en tu caso, imagino yo que hay mucho movimiento repetitivo, que de pronto hay temas de, no sé, dolor de espalda, dolor en la mano, de pronto algún tema visual. ¿Qué es lo que uno ve frecuentemente que más te puede impactar a ti dentro de la labor que haces? Em, pues como nosotros diseñamos y manejamos mucho computador, túnel del carpo, Ujú, muy bien. eh, eh, por la exposición prolongada en ciertas posiciones, también el dolor de espalda. Sí, Creo que es son cierto. básicamente esas dos sobre todo. Son esas dos, claro, porque tú tienes movimiento repetitivo y porque estás todo el tiempo, bueno, y de pronto en bodega. ¿Me recuerdas cuál es tu emprendimiento? Nosotros trabajamos con artesanías. Eso, artesanía, sí, claro. Y ese tema de pronto del detalle, no sé, en la iluminación, en el detalle que debe tener como el foco del ojo, ¿eso no te ha generado de pronto alguna consulta con tu médico? Pero más por la, o sea, salud visual, pero más por el uso de pantallas. Ok. Listo. Y no sé si Guillermo nos está escuchando como para que nos cuente de pronto dentro de su actividad si ha tenido un casi accidente o un evento o algo asociado a su trabajo. Pues afortunadamente no, más allá pues que cada momentos de la producción de la comida han habido cortarme, eso, pero eso no quiere decir que yo no sea consciente de que si hay unos riesgos de que pues, dentro de la informalidad. Bien, Entonces sí, vale. mi actividad sí tiene un riesgo creo, tanto por el tema de la jubilación. Pero si tenemos no es un riesgo mínimo de actividad económica, no es un riesgo mínimo. Eso solo hablando del tema de la producción. La, Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Ahí yo le entendí que efectivamente en temas de comida tenemos riesgo mecánico por cortes y que pues se nos pueden presentar algunos temas como de lesión en mano y demás dentro de lo que Guillermo hace. Bueno, entonces como tal, si bien este sistema es muy robusto y es documentalmente un poco pesado, nada de eso tiene un propósito si pues no evitamos que nuestros colaboradores o nosotros mismos como jefes pues no presentemos eventos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, como tal, el propósito es ese, evitarlos. Bueno, perdónenme que esto pasa. Listo. Entonces, características generales del sistema de gestión. Nuestro sistema de gestión que debe ser pues implementado por el empleador debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Es decir, vamos a tener en cuenta tamaño, número de colaboradores, eso ya la norma no lo trae, lo vamos a ver. Debe ser compatible y estar integrado con los otros sistemas de gestión de la empresa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de calidad, ¿cierto? Entonces la idea es que esto no se vuelva como un sistema aparte, sino que sea trazable y que se pueda como tal combinar con los otros sistemas que nosotros tengamos para que no se nos vuelva pues un poco desgastante. Acá, muy importante, debe ser implementado por el empleador, dice la norma, o contratante con la participación de los trabajadores y contratistas. Y debe anticipar a reconocer y evaluar y controlar los riesgos que encontremos pues dentro de nuestras actividades y dentro de nuestro día a día. Listo.
¿Cuáles son los beneficios del sistema de gestión para la empresa? Pues efectivamente, si nosotros vamos a dar, la idea es que también podamos recibir. Entonces, la disminución del índice de accidentalidad y enfermedades laborales, eso es directamente proporcional a un beneficio que tienen cuando hay un buen sistema de gestión. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, Bodegas Casa del Rin. Ellos tienen ahorita esa temporada y en esa temporada ellos empiezan a contratar y empiezan a contratar muchas personas que se accidentan muy rápido, muy, muy rápido. Y eso hace que pues la empresa tenga que volver a contratar más gente, a capacitar más gente, y eso genera pues un proceso administrativo desgastante. Eso para ponernos un ejemplo. Entonces, si ustedes cuando tengan ya, digamos que una organización o si están en miras de tener una contratación, pues que tengan un índice de accidentalidad y de enfermedades laborales mínimo, pues es algo que le va a favorecer a la empresa en términos de productividad. Vamos a tener una disminución del ausentismo laboral, claramente. Si no tenemos accidentes, pues no tenemos ese ausentismo como tal originado por temas laborales. Vamos a reducir las pérdidas generadas por accidentes laborales. Entonces, en el caso, no sé, de Guillermo, que es una empresa de alimentos, entonces ahí las ARLs que reciben mucho, que yo me corté y de paso, pues ese evento hizo que mi materia prima se me contaminara y al contaminarse esa materia prima, pues yo tuve que deshacerme de ella, hacerle una disposición final y pues eso al final se ve reflejado en costos. Entonces no solo es el trabajador, que si bien es lo más importante, también tenemos pérdidas en los procesos. Mejoramiento del índice de productividad, claramente, si no tenemos eventos, si no tenemos ausencias o si no tenemos como tal pérdidas de tiempo en los procesos, pues nuestra productividad como empresa pues va a mejorar. Mejora los índices de compromiso por parte de los trabajadores. Es como todo, si en las empresas pues uno cuida a sus trabajadores, propende porque la seguridad esté presente en los procesos, de una u otra manera ellos se ven pues agradecidos como tal y eso pues genera compromiso y genera que quieran como tal a la organización y eso genera también un impacto positivo en todo lo que tiene que ver con nuestra producción. Y permite a las empresas satisfacer las expectativas del sistema de gestión por parte de sus clientes. Acá es muy importante que si nosotros como empresarios tenemos una adecuada gestión de nuestros riesgos, unos índices bajos de accidentalidad o de siniestralidad, pues nuestros clientes van a estar pues satisfechos y también pues nos van a tener en cuenta a la hora de que se presente alguna licitación o que se presente pues algún tema que nos pueda favorecer en términos del negocio. Listo. Entonces acá tenemos unas definiciones claves para entender y que a veces en algunos momentos se pueden pues confundir dentro de lo que es el sistema de gestión. Entonces, ¿qué será un peligro? De pronto, Ingrid, ¿tú qué consideras que es un peligro dentro de tu actividad económica, dentro de tu rol o dentro de tu core de negocio más bien? Nosotros que, por ejemplo, trabajamos con madera y con marroquinería, el manejo de las máquinas es un peligro. El Si manejo no de se las tiene máquinas. una capacitación adecuada, pues puede haber un accidente grave. Muy bien. Entonces, el peligro dice que es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Entonces, por ejemplo, si hay una cáscara de banano en el piso, pues eso es una fuente, ¿cierto? Un peligro, porque yo me puedo caer, la puedo pisar y me puedo resbalar. Mientras que el riesgo es la posibilidad de que ocurra ese evento y que genere factores adversos. Entonces, si el peligro es la cáscara de banano, el riesgo
pues es que yo me caiga y que adicional a eso tenga una fractura, voy a decir, por cualquier cosa. Entonces, esos dos conceptos a veces tienden a confundirse. El peligro es algo que siempre está presente, siempre, siempre. Pasar la calle, cualquier situación, bajar la escalera, pero el riesgo es esa posibilidad que aumenta cuando yo no tengo las medidas necesarias para identificarlo y además que tiene unos factores adversos. Listo. El accidente de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo dice que es todo suceso repentino que produce una lesión corporal, invalidez y la muerte, nos dice la norma. Pero acá hay tanto de ancho como de largo para saber qué es un accidente de trabajo. Entonces, hay unas características que no la trae también la resolución 0312 que nos dice qué es accidente de trabajo. Entonces, allí nos dice, por ejemplo, eventos deportivos que la empresa haya autorizado es accidente de trabajo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, que Ingrid le pida a una de sus colaboradoras, que no sea el esposito, que sea una de las colaboradoras que tiene ella contratada y le diga, oiga, María, se me olvidó pagar el recibo de la luz. Vaya usted al banco y páguemelo. Y si dentro de ese desplazamiento, María sufre un accidente de trabajo, un accidente vial, ¿será de trabajo o no será de trabajo? Ingrid, ¿qué dice? Sí, en ese punto sería de trabajo porque está haciendo un encargo de la empresa. Exactamente. Entonces, acá vamos a ver un poquito de qué es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, la resolución, digamos que la ley 1562 que hablábamos al inicio, nos dice que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión. Por causa es que yo estoy haciendo la labor para la que me contrataron y ese con ocasión es, por ejemplo, que yo estoy recibiendo una orden de Ingrid y que tuve por subordinación que realizarla y aunque yo no estaba contratada para eso, pues yo sufrí una lesión a causa de esa orden, ¿cierto? Dice, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Entonces, acá en esta parte de accidentes graves o accidentes mortales, el empleador tiene toda la responsabilidad civil y penal de demostrar ante los entes correspondientes, llámese ARL, llámese Ministerio de Trabajo, qué hizo para que ese accidente no se hubiera materializado. ¿Cuáles fueron esas acciones para que ese caso, digamos que se hubiera podido evitar con un buen seguimiento de acciones de prevención? ¿Listo? Dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el trabajo de trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Eso qué quiere decir? Que si una empleada de Guillermo va de su casa a la empresa, ¿cierto? En su bus normal y algo pasa, no sé, se estrelló el bus, ella sufrió una lesión, ¿eso sería accidente de trabajo o no sería accidente de trabajo? Ahí en ese caso no sería accidente de trabajo porque acá dice que cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces, si Guillermo le tenía ruta a Ingrid, a la trabajadora, es accidente de trabajo. Pero si ella iba normal, yo se levantó y iba de su casa en transporte público, no es accidente de trabajo. Entonces acá también hay un tema vial para tener en cuenta. Dice, también se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Entonces ustedes ven que el 1 de mayo, creo que es el Día del Trabajo, pues las personas o los sindicatos hacen su marcha por la séptima, bueno, por diferentes puntos de la ciudad, y si hay de pronto un tema público, una revuelta, alguien sale herido, pues es accidente de trabajo siempre y cuando el sindicato esté reconocido por la empresa.
¿Listo? De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Entonces resulta que Ingrid hizo la fiesta de fin de año e invitó pues a todos sus trabajadores y en una de esas pues uno de los que estaban bailando se torció el pie y pues tuvimos que llevarlo al médico. Eso también es accidente laboral. O si Guillermo organizó un partido de fútbol y allí pues estaban sus colaboradores y estaban ahí, mejor dicho, con la camiseta del emprendimiento de Guillermo, entonces también es un accidente laboral, siempre que pues sea en representación, con conocimiento, con autorización de el empleado. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta sobre accidente laboral. No sé si sabían pues que todo esto y en diferentes contextos podía ser un accidente laboral. Listo. Vamos a pasar al... En el caso, Dímelo. perdón, en el caso de, por ejemplo, los mensajeros Ujú. que utilizan, por ejemplo, mensajeros que contrata una empresa, pero utilizan su medio de transporte, por ejemplo, para llegar a la oficina. Y ese es el mismo medio de transporte que utilizan para hacer su trabajo. Ahí que, Bueno, ahí hay dos formas. Si primero el mensajero, el primer escenario es que el mensajero sea propio de la organización o si el mensajero es tercerizado. ¿Sí? Si tú contratas un servicio a una temporal y contratas a un mensajero. Entonces, en el primer ejercicio donde, ay, discúlpame un segundito que de pronto alguien ingresó a nuestro link eh, primario. Sí, regáleme un segundo, por favor, ya la ubico acá. Un momento, por favor. Hola Ingrid, volví por acá contigo. Entonces, estábamos hablando de el mensajero. Entonces, hay algo dentro del sistema de gestión que se llama control de riesgos y ese control de riesgos dice que debemos implementar unos programas para la gestión de esos riesgos, que para el ergonómico, que para el químico, que para el mecánico, según nuestros riesgos prioritarios. Y ahí hay uno que es el riesgo vial. Ese vial es casi un sistema de gestión igual de robusto al que vamos a ver en estas clases y ahí dice que uno tiene que tener una política de seguridad vial. Esa política de seguridad vial debe delimitar cuáles son las funciones, cuáles son los ingresos, cuáles son los horarios, para que esté muy claro al momento de calificar un accidente si es de origen laboral o no. Entonces, si por ejemplo tú tienes el mensajero, pero tú dices, ok, la política vial dice que usted llega de su casa al trabajo, ahí no le estás dando viático, y que a las 8 en punto, después de que tú marcas tarjeta como mensajero, empieza tu labor hasta las 5, ahí es accidente. O sea, lo que pase en ese rango de 8 de la mañana a 5 de la tarde sería accidente laboral. ¿Mm? Y ya si tú lo contratas por una temporal, ya ellos se encargan como tal de validar, bueno, cuál es el contrato que yo tengo con Ingrid, desde qué hora será ese contrato, cuáles son los alcances que mi mensajero tiene, cuáles son las actividades que estaban haciendo.
y empieza la investigación. Recordemos que quien define si es un accidente laboral o no es la ARL. Entonces uno lo que hace como empresario es aportar una investigación y la ARL le dice, sí, esto es evento, se lo cubrimos, o por el contrario, pues no es evento y pues se va como de origen común. Sí, depende muchísimo, muchísimo de modo, tiempo y lugar para poder determinar si es un evento de origen laboral o no. Listo, no sé si Ingrid ahí tengas alguna duda. No, no, señora. ¿Te ha pasado alguna vez que has dudado si eso es laboral o no? No, pero por ejemplo, en ese caso de, pues, de los mensajeros tenía la curiosidad, Ujú, porque pues y como algunos utilizan el mismo medio de transporte para hacer el trabajo y para llegar a la empresa. no, ahí aplica eso. Si tú les das, por ejemplo, no sé, que el rodamiento para que él llegue y se desplace, es decir, ahí tiene que haber o tiene que demostrarse que pues tú estabas cubriendo como tal esos gastos derivados de su desplazamiento tipo casa, organización. Pero es muy poco probable dentro de sus políticas de que, bueno, porque puede pasar al revés, ¿no? Usted llega acá y si yo lo mando a hacer un mandado, prefiero que lo haga en bus y no en su moto. O dos, si son mensajeros, usted llega acá, pues en su medio, pero de ahí, de las 6 de la mañana que sale de su casa a las 8, pues usted está por su cuenta y apenas timbra tarjeta empieza su horario laboral. Ok, gracias. Listo. Entonces, Carolina, ¿acá nos escuchas? Sí, sí, señora. Muy bien, sí, señora. Listo, Carolina, buenas noches. Para ponerte de pronto al tanto, estamos viendo conceptos básicos de SST para que pues podamos hacer como una gestión de salud y seguridad dentro de nuestros emprendimientos. Ah, Listo. perfecto. Muchas gracias. Vale. ¿Cuál es tu emprendimiento, Carolina? Bueno, estamos con mi esposo, él se llama Rodolfo Pardo. Hola, Ujú. buenas noches. Hola, Rodolfo, ¿cómo Estamos, estás? Muy bien, sí, señora. bueno, te explico. Nosotros tenemos un emprendimiento de productos saludables, eh, cuyo produce es como productos que no tengan sellos de azúcares, edulcorantes, nada de eso. Lo hacemos a través de Maquila. Tenemos un, sí, como marca blanca, pero nosotros diseñamos pues nuestra marca. Nuestros envases también son reciclables en cartón. Entonces tiene varios plus y pues innovación dentro de lo que es el producto para lanzarlo al mercado. Ya estamos comercializando. Uno de los Oh, productos es el jugo verde en polvo, que es el mismo jugo verde que tú te preparas con apio, pepino, bueno, licuas todo eso y, y te lo sirves, pero pues a veces resulta ser muy complicado, entonces lo hacemos en polvo, lo disolvemos en agua y nos queda un jugo verde, pero con más beneficios que son vitaminas, minerales, probióticos, prebióticos y bueno, ese es nuestro emprendimiento. También tenemos colágeno y antioxidante. ok, Carolina, muchísimas gracias. Perdóname, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Rodolfo Pardo. Carolina y Rodolfo, muchísimas gracias por eso. Acá estamos, pues, digamos que pasamos ya la parte de enfermedad laboral, pero la invitación es a que de pronto puedan ver los primeros minutos de la formación a través del link que vamos a compartir con la grabación de la misma, porque ahí digamos que entendimos, comprendimos o explicamos el por qué y el para qué, digamos que estamos acá. Para hacerte un resumen muy corto, la idea es que todos los empleadores de Colombia pues deben tener unas políticas y deben tener unos lineamientos en el marco normativo de salud y seguridad en el trabajo.
y por eso pues estamos acá viéndolos para que ustedes los puedan aplicar dentro de sus emprendimientos porque estos, digamos que estas normas o estos lineamientos aplican a empresas de todos los tamaños en Colombia, ¿vale? Entonces estábamos ya en la parte de qué es un accidente o qué no es, o qué no es un accidente laboral. Ay, bueno, sí, señora, qué pena es que estábamos, hasta ahorita nos desocupamos de nuestras labores, estábamos No, corriendo no hasta se alcanzarnos preocupen. a conectar. Tranquilos, de Gracias. hecho tenemos por ahí a Guillermo que está también dentro de su emprendimiento. La idea de esto es que ustedes puedan hacer los ejercicios, las lecturas de manera cómoda, porque entendemos que pues ustedes como empresarios pues están muy ocupados con el tema, sin embargo, la recomendación es esa, que se puedan poner al día dentro de las actividades que vamos a hacer en las plataformas o dentro de de los talleres que se vayan a dejar. Listo. Entonces vamos a Sí, dar señora. continuidad. Enfermedad laboral. Entonces, enfermedad laboral dice que es toda enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo, ¿cierto? Deben ser inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Ingrid nos comentaba al inicio que ella tiene un emprendimiento de artesanías y que en ocasiones pues tiene molestias en sus miembros superiores o de pronto en espalda o de pronto al manipular cargas. Entonces la normativa nos dice que es enfermedad laboral toda aquella pues que su exposición sea derivada del trabajo o de las actividades laborales que pues tengamos dentro de las tareas que realizamos. Dice que hay una tabla de enfermedades laborales, pero que pues si hay una que no está incluida en esa tabla y que demuestra relación con la causalidad de los factores de riesgo, pues que puede ser calificada como laboral, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que dependiendo de los factores, no sé, voy a hablar acá de industrias un poco más grandes, que usen asbesto, que sean de pronto cancerígenos, que estén expuestos a radiaciones, o si por alguna razón no está dentro de esa tabla que como tal Colombia definió que eran enfermedades laborales, pues serán calificadas como tal, dependiendo, digamos que de la investigación que haga la ARL y las juntas médicas para determinar relación con la causalidad. ¿Listo? El Gobierno Nacional, previo al concepto del Consejo Nacional de Riesgos, determinará de forma periódica cuáles enfermedades se van considerando laborales y cuáles van siendo incluidas en esa tabla. Bueno, acá digamos que es un tema muy importante. Cuando se van a calificar enfermedades laborales, no es como que su trabajador diga, ay, jefe, tengo túnel del carpo. No, acá hay un proceso que deben surtir entre las EPS y las ARLs. Entonces, cuando yo, trabajadora, tengo una molestia o tengo como tal una sintomatología, lo que hago es que voy a la EPS y pues expongo allá que tengo determinado dolor. Si el médico de la EPS pues hace las preguntas correspondientes y dice, venga, pero ese dolor en la mano, ¿a qué se debe? ¿Usted cuántas horas está expuesta al computador? ¿Usted cuántas horas está expuesta pues a los temas de la labor? Pues él lo va a pasar como investigación para la ARL, ¿cierto? Y la ARL, que ya la vamos a ver, que es la administradora de riesgos laborales, es la que va a determinar si sí o si no, pues se acepta como laboral. Resulta que la ARL puede decir no, esto no es laboral. Resulta que es que usted de pronto tiene por allá un segundo trabajo o esto que usted me está diciendo no le alcanza como para esa sintomatología. Entonces ahí vienen a definirlo las juntas regionales. La junta regional, que está compuesta por unos perfiles de médicos que dicen, bueno, no, señores ARLs, ustedes no se me pueden desentender de esto, para nosotros sí es laboral. Y si la ARL de pronto dice, no, 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 yo todavía no lo acepto, se va a algo que se llama la Junta Nacional. Y esa Junta Nacional, pues es inapelable. Es decir, lo que la Junta Nacional diga, ya pues es palabra. Listo. Eso con enfermedades laborales y con accidentes laborales también. Listo, acá. Ay, disculpe. Listo, y vamos en accidente de trabajo.
y en enfermedad laboral. El sistema de gestión, hablábamos que es un proceso lógico y por etapas basado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, que tiene como tal unos requisitos definidos para cada empresa según su actividad económica, más bien según su tamaño, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cuáles son esos estándares mínimos que nos corresponden a nosotros como empleadores. Y participación. Participación es algo que todos los trabajadores, pues dentro de nuestras organizaciones deben contribuir activamente, independientemente del nivel jerárquico que tengamos en nuestras empresas. Listo. Muy importante. Entonces, nosotros estamos parados en el rol en este momento del empleador. Acá es donde la norma nos dice, señores empleador, usted después de leer las 372 páginas de la normativa o de la resolución o del decreto 1072 que ya vimos, pues acá vamos a hacer un resumen de cuáles son esas obligaciones que nosotros como empleador tenemos. De pronto para Carolina, nosotros estábamos hablando de que el empleador pues tiene unas obligaciones y unas responsabilidades con sus trabajadores y eso incluye no solo responsabilidad civil, sino responsabilidad penal. Es decir, que si nosotros tenemos un siniestro con alguno de nuestros trabajadores, debemos demostrar que hicimos todo lo posible para que esos eventos no se presentaran. ¿Listo? Entonces, las obligaciones del empleador dice que debemos diseñar e implementar un sistema de gestión adaptado a las características de la empresa y nivel de riesgo. Entonces, acá salen esos asesores que de pronto ustedes, no sé, les han vendido la idea de que todos son plantillas o que, venga, yo le monto su sistema de gestión en 3 meses y deme 5 millones. Entonces, eso no es tan así. Las empresas tienen unas características, es decir, la empresa de Ingrid no es igual a la empresa de Guillermo, no es igual a la empresa de Carolina, y ahí es donde empezamos como a hacer esas segmentaciones o ese aterrizar qué es lo que yo como empresa necesito, cuál es el sistema de gestión que usted, señor asesor, me va a montar para que yo pueda presentarlo ante el ministerio, porque esas son, digamos que una de las particularidades, y es que los empleadores deben hacer una autoevaluación y deben realizar como tal ese reporte al ministerio cada año, ¿cierto? Todas las empresas que estamos legalmente constituidas. Entonces, lo primero que el empleador debe hacer es diseñar e implementar. Pues acá dice diseñar e implementar, pero quien lo diseña y quien lo implementa realmente son las personas que tienen licencia en salud y seguridad en el trabajo y son esas empresas que, o esos profesionales que ustedes contratan como empleadores. Listo. Dice que debe vigilar el cumplimiento normativo y mantener actualizada la documentación legal y técnica. Acá es un reto, porque yo como empleador debo pues garantizar que yo esté cumpliendo. Entonces, yo generalmente como empleador digo, no, pues yo ya tengo Cámara de Comercio, tengo las licencias para mis productos de alimentos, tengo mis licencias de importación para mis productos de artesanías, en fin, yo tengo muchas cosas que cumplir. Pues viene acá esto y le dice, aparte de eso, usted tiene que saber qué temas en salud y seguridad para sus trabajadores están vigentes y qué temas usted debe saber para evitar que llegue el ministerio a la empresa y les digan, venga, quiero ver por favor su política de salud y seguridad en el trabajo. No sé, ¿quién de acá, por ejemplo, ya tiene formulada su política de salud y seguridad en el trabajo como emprendedores? Yo la verdad ni la había contemplado, pero sí, claro, tenerla. Es Sí. ahí. Es ahí donde llega, entonces esa es como la primera, pero entonces que piden que tu matriz de peligros, que tu matriz legal, que tus documentos A, B y C, y según el tamaño de tu empresa, pues entonces son más y más y más requisitos. Entonces, pues hay que ponernos como al día, vigilar ese cumplimiento normativo y si no tenemos el tiempo, pues garantizar a través de una persona que podamos pues garantizar que nuestra empresa está blindada para que no acarreemos multas y demás. Listo.
Dice que el empleador debe asignar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para el desarrollo. Entonces, en recursos humanos, pues de pronto, en recursos financieros, pues de pronto, no sé, nosotros tenemos un presupuesto para la entrega de dotación de nuestros trabajadores. Entonces, yo sé que eh, Carolina pues tiene 2 personas que le ayudan, entonces pues ella presupuesta dentro de su planeación anual entregar los guantes, los tapabocas, las batas, las cofias, y eso pues hace parte de un recurso financiero que va de la mano con el sistema de gestión. O de pronto si les hacen los exámenes médicos o si les dan algún tipo de capacitación, todo eso es recurso financiero. Dice que debemos garantizar los recursos humanos. Entonces, los recursos humanos, ¿qué es? Una persona que de pronto les esté llevando el sistema de gestión, que les esté colaborando con que la documentación esté al día, que les esté colaborando con las capacitaciones en términos de salud y seguridad en el trabajo, y unos recursos técnicos. Entonces puede ser, no, que yo le di a esa persona, no sé, su computador, o yo tengo una sala para capacitar a mis personas, o yo sé que todos los lunes en un horario específico, pues realizo como tal unas sesiones y ahí pues eso es un recurso técnico que yo tengo o que presto para el desarrollo de las actividades. Listo. Dice que debo garantizar la participación activa de los trabajadores mediante consulta, formación y comunicación. Entonces, vamos a hablar de que de pronto la empresa de Guillermo pues tiene 4 trabajadores por el momento. Entonces, yo debo garantizar que ellos tengan una formación en salud y seguridad en el trabajo, de acuerdo a los riesgos que yo tenga, que además me puedan comunicar y me puedan consultar cosas, que por ejemplo, oiga, jefe Carolina, es que la verdad las botas de seguridad que nos está dando, pues no, se les mete el agua o para lo que estamos son muy pesadas o bueno, en fin. Entonces hay que garantizar que nuestros trabajadores participen y nosotros debemos ser garantes de que los estamos escuchando y de que hay un registro de que resolvemos o tratamos sus inquietudes. Listo. Dice que debo realizar como empleador evaluaciones periódicas al sistema y ustedes van a decir, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas yo voy a hacer evaluaciones periódicas al sistema? Incluyendo auditorías internas y revisión por la alta dirección. ¿Quiénes de ustedes están pagando en este momento por sus emprendimientos ARL? Ninguno tiene, ni para uno mismo hay que tener ARL. Ya vamos a ver en sí, yo sé que la mayoría sabemos qué es la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales, pero esa ARL es un seguro valiosísimo que ustedes tienen y que necesitan, Carolina, nosotros no. Por favor, Carolina, afíliate al esposo, porque resulta que si nosotros tenemos algún accidente propio del trabajo, es diferente que te lo cubra la ARL a que te lo cubra la EPS, o sea, empezando por la cobertura en el ingreso base cotización, pero más allá de eso, las prestaciones asistenciales son diferentes. Entonces, la invitación es a que ustedes vean dentro de esos emprendimientos cómo están con ese tema de ARL. ¿Por qué lo preguntaba en realizar evaluaciones periódicas? Porque es que además la ARL le ayuda a ustedes con todo esto que yo les estoy diciendo. Si bien el aporte de nuestros emprendimientos puede ser que no sean los 9 millones esperados mensuales, pues las ARLs, independientemente del tamaño de las empresas, tienen unas obligaciones que ahorita vamos a ver. Y dentro de esas obligaciones está apoyarlos a ustedes a hacer estas evaluaciones periódicas al sistema de gestión. Que llegó la ARL y me dijo, usted no cumple. Bueno, gracias. Igual la recibimos y acá quedó qué es lo que yo no cumplo para hacer un plan de acción. Porque a veces lo que sucede es que no dejamos entrar a la ARL por miedo como que esta va a ser la que me va a aventar a mí con el ministerio. Y no, las ARLs también son veedoras, pero también tienen obligaciones con ustedes que serían los aportantes. Entonces la invitación es para que revisen,
porque en este tema de SST la ARL pues tiene un papel muy, muy importante. Listo. Investigar los incidentes y accidentes y enfermedades laborales. Claramente debemos, si tenemos personal a cargo, si les estamos pagando ARL o bueno, si a futuro les vamos a pagar ARL, todo evento debe ser reportado. Además que eso es una carga que ustedes cubren, es decir, si Guillermo tiene un colaborador y hablábamos hace un poco de los accidentes laborales, de qué eran y de qué no eran, y resulta que el muchacho se le accidentó, porque Guillermo me decía, no, tenemos cortes, yo trabajo en alimentos y tenemos cortes, y por esa cortada, no sé, tuvo una amputación de falange, el trabajador ¿a quién va a acudir? O sea, en primera instancia al que lo contrató. Y ahí es donde la ARL entra y dice, venga, usted por 5.000 pesos que vale la ARL al mes, usted tiene derecho a esto, a que le pongan el dedito, a que le hagan la terapia, a que le pongan la prótesis, bueno, todo lo que a Guillermo le saldría por un ojo de la cara, la ARL lo hace por un costo mensual que es muy económico en comparación a lo que puede pasar con un evento que no esté cubierto por ARL. Es como cuando ustedes, no sé, voy a poner un ejemplo que nos pasó, yo trabajo para ARLs, entonces resulta que contrató al señor que pinta la fachada de la casa y el señor vino y armó el andamio y estaba en el último piso y se cayó. Entonces, ¿a quién creen que el señor que se cayó miró de primeras para que le pagara? Así, cualquier El persona, ¿a que lo quién? contrató, Al que que lo lo contrató. contrató. Tal cual. Y resulta que si es Carolina la que lo contrata, Carolina lo mínimo que debería pedirle es, venga, usted paga seguridad social, usted paga ARL, porque resulta que el señor que se cayó, pues va a mirar, oiga, es que usted me contrató, usted, hay un contrato verbal, es que eso ni siquiera es de firma, hay un contrato verbal y usted de una u otra manera tiene una responsabilidad conmigo y esa responsabilidad implica que pues hay que cubrir unos gastos. Entonces realmente cuando contraten a una persona, tengan en cuenta que la ARL es un seguro muy, muy valioso que pues ustedes pueden tener y pueden afiliar a sus trabajadores. Y ahí pues va el tema de que vamos a investigar los accidentes para que pues podamos adoptar medidas correctivas y que no nos vuelva a pasar. Listo. Capacitar continuamente al personal en temas de riesgos y en prevención. Entonces acá tenemos que darle sesiones a mis trabajadores de cuáles son los riesgos que están presentes en la organización, de cuáles son como tal esos factores que podrían afectar su salud, que podrían afectar su seguridad y digamos que de cara a un cumplimiento de prevención y promoción, pues podríamos estar hablando de que eso debe ser algo continuo. Listo. Vamos a hablar acá de notificar a las autoridades competentes cualquier accidente grave y mortal. Entonces, todos los accidentes deben ser reportados. Vamos a decir que ya tenemos ARL, nos acabamos de afiliar a las 7:30, nos afiliamos todos a la ARL y a todos nuestros trabajadores. Entonces, siempre que haya un evento, pues nosotros debemos, como pues a las autoridades competentes, en caso de ser accidentes graves o mortales, al Ministerio de Trabajo y pues todos sí a la ARL. ¿Listo? Conformar y mantener activo el comité paritario. Ustedes van a decir, pero comité, a ver, somos dos. ¿Yo con quién hago el comité? Entonces, para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, lo que se hace es crear un vigía que pues es un trabajador donde se va a formar y se va a darle como toda la información de qué necesita, o sea, tiene que ser firmado por acta, acá va a firmar nuestro representante legal Guillermo, Carolina, Ingrid, donde lo nombra para que él sea un veedor dentro de nuestra empresa de las normas de SST.
Y digamos que lo ideal es que pues no sea uno de los gerentes, porque si no, pues reportarse a sí mismo es complejo. Listo, e integrar la gestión del sistema con los procesos generales de la empresa. Hablábamos al principio que si llegamos a tener sistemas de calidad, sistemas de pronto de ambiente, pues la idea es integrar ese sistema de gestión con los demás que tengan para que no se les vuelva pues como tal una carga. Garantizar la realización de exámenes médicos periódicos ocupacionales. Uy, esta sí es súper importante. Por favor, si ustedes van a contratar a alguien, por favor, háganle los exámenes médicos ocupacionales. ¿Para qué sería un examen médico ocupacional de ingreso? Alguien que me diga. Yo como dueño de empresa, ¿por qué necesito hacerle un examen de ingreso a una persona? para Para verificar no antecedentes responsabilizarme de médicos. enfermedades. ¿Sí es? Ingrid, ¿para qué, perdóname? Para verificar antecedentes médicos preexistentes para que, por ejemplo, en el caso, no culpen a la empresa de la enfermedad. Ok, es válido. Carolina, ¿tú estabas diciendo algo? Sí, de pronto algo parecido y también para validar si la actividad a la que va a entrar a trabajar, o sea, si tiene una condición médica, que de pronto uno la puede aceptar si la actividad que va a ejercer la persona no le afecta esa condición previa. Bueno, ahí toca ver el buen corazón de Carolina. Esto es súper importante. Mire, hay trabajadores que pueden incapacitarse hasta más de 3 años porque ingresaron con una enfermedad y pues porque cuando tú ingresas como trabajador, no, más bien, pongámonos en el rol de ustedes empresarios. Yo soy empresario y yo contrato a una persona que venía de pronto con una patología, como lo dice Ingrid, y resulta que esa patología, yo dije al principio, no, eso no interfiere con mi labor, con la labor que la voy a poner a hacer. Pero resulta que la empresa sufrió un cambio o necesito que ella me ayude con X o Y o necesito gente que de pronto no tenga ninguna patología. Mire, ustedes no van a poder sacar esa persona, pero es que con nada. Para sacar una persona, ellas cuando están ya en algún tema laboral tienen fuero y necesitarían que el ministerio aprobara sacar esa persona y por eso voy al tema de que hay empresas que duran pagándole el sueldo a un trabajador más de 3 años sin que ellos vayan por las incapacidades. Entonces ahí es súper importante porque pues eso es un impacto económico para las empresas. Ese es el primer filtro, como lo dice Ingrid pues, o Carolina, creo que fue. Pues uno puede ver qué acepta y qué no, ¿cierto? Dentro de su organización. Pero la recomendación Pregunta, perdón. es, sí, Guillermo. Bueno, un caso más sensible todavía, que hoy en día, y quiero pedirles mucha paciencia para lo que voy a explicar, no me van a tomar como mis ojos. Hoy en día, uno recibe una dama y ella, digamos, tiene 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo. Yo como empresario tengo que pensar en la productividad y en la rentabilidad de mi negocio porque al final del día, dejando de lado la misión y todas esas cosas bonitas, idealizadas de la empresa, es un negocio que tiene que generar utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, me puedo meter en problemas si solicito una prueba de embarazo para aceptar a una dama. Número dos. Está totalmente prohibido. No Entonces, puedes solicitar pruebas de embarazo. Pero bueno, ¿cuál es lo la dos? otro, con la que sea compañera, pues se nota que tiene un corazón muy grande, muy lindo, en el sentido de que piensa muy bien en las personas. Yo he visto videos de personas que se mochan una mano para que las pensionen. Ok, gracias, Entonces, Guillermo, muy uno como valioso. empresario tiene que tener pues tanto de humano como de astuto, finalmente.
Es cierto, gracias por eso. Como lo dice Guillermo, de pronto puede sonar crudo, pero tristemente en Colombia, por nuestra idiosincrasia ¿cómo se llama? La malicia indígena, hay empresas que quiebran por malos trabajadores. Y ahora hay mucho abogado que como esto ha tomado gran furor, se dedica a, venga, yo le ayudo, vamos mitad y mitad, para que saquemos un caso legal adelante contra la organización. Entonces, eso es muy importante. Hay unas limitantes, efectivamente, como lo dice Guillermo, antes se podía hacer el tema de las pruebas de embarazo, ahora no, digamos que no se pueden. Sin embargo, pues hay otras pruebas de sangre no sé, el empleador le dice al centro médico, venga, sí, si bien necesito saber cómo está de colesterol, necesito hablar con usted para que me preste pues de pronto el servicio, de ver que no tengamos como esas novedades, ¿sí? Pero eso es algo muy de manejo de la empresa con la entidad que le presta ese servicio, pero digamos que a la luz de la norma, hacer la prueba de gravidez, las pruebas de VIH, pues están prohibidos. Antes las ARLs pagaban por las partes de los cuerpos, efectivamente. Cuando un trabajador se sentía varado para la cuota de la casa, se amputaba un dedo y pues ahí hacía cuentas cuánto podía costarme eso. Entonces ahora digamos que ya está más regulado ese tema, ahora hay un fondo de pensiones, ahora se califica es por pérdida laboral, de capacidad laboral, es decir, puede ser que usted se quitó el dedito, pero se lo quitó, o sea, usted no hizo bien las cuentas y se quitó el de la izquierda y como su mano predominante es la derecha, entonces le hacen una evaluación y eso pues claramente ya no se califica así, sino se califica por pérdida de capacidad laboral. Pero, por ejemplo, no sé, hay organizaciones que no son tan conscientes de eso. Las grandes constructoras dicen, bueno, yo sé que en este trabajo voy a perder 2 trabajadores, entonces echémoslo en el presupuesto. Pues eso es terrible porque, pues imagínense, ahí sí va todo lo contrario que Carolina, pues puede tener en su buen corazón, porque ya es irnos al otro extremo. Entonces, digamos que para cerrar acá, muy, muy importante que nosotros como empleadores, si bien vamos a conocer cuáles son nuestras obligaciones, también conozcamos cómo nosotros como jefes, como gerentes, pues nos vamos a blindar de muchas cosas y esto de SST tiene tanto de largo como de ancho. Y eso igual pues cualquier cosa volvemos a retomar pues los temas. Listo. Bueno. Eh, como el tema pues está todavía bastante denso, yo los voy a dejar hasta acá. En la siguiente sesión vamos a ver ya las más cortas que son las obligaciones de las ARLs y las obligaciones de los trabajadores, porque así como nosotros empleadores tenemos obligaciones, pues los trabajadores también tienen derecho y deberes para con las organizaciones. Bueno, digamos que en esta sesión yo esperaría que los compañeros que no se pudieron conectar la vean, pero para nosotros y para los que no se alcanzaron a conectar, voy a enviarles un link donde están las carpetas de cada una de las personas inscritas para que pues podamos cumplir con unas, digamos que actividades, con unas evidencias. Sin embargo, pues hoy el tema estuvo entretenido y no pudimos avanzar hasta de pronto donde se esperaba y también entendemos que ustedes como emprendedores pues tienen unas actividades extracurriculares bastante amplias. Pero bueno, yo espero que con esta clase inicial, porque acá quedamos en conceptos, ni siquiera hemos entrado como tal a lo que es el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, pues hayamos quedado como tal intrigados para que nos conectemos en la siguiente clase y podamos también pues abarcar otros temas un poco más estructurados de lo que es el sistema de gestión dentro de sus procesos de emprendimiento. Hoy tuvimos un tema con el link y es que si ustedes vieron yo les compartí un link para entrar por Meet y es porque tengo digamos que una novedad con mi plataforma, pero por favor estén atentos al correo para la siguiente clase, ya les voy a compartir pues un link que va a quedar fijo que es a través de Teams de nuestra plataforma.
Listo. Y también les compartiré pues como tal las indicaciones para empezar con nuestras actividades, que también pues van a ser acordes a lo que estamos haciendo, considerando pues que ustedes tienen que hacer como tal sus labores de emprendimiento. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Espero que haya sido pues de agrado, que los haya dejado como tal interesados en el tema. Esto es un tema muy bonito, pero que requiere como tal el tiempo, ¿vale? Entonces, nos vemos el siguiente lunes. Cualquier cosa, estoy ahí en el correo. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Gracias, profe, muy amable, muchas Gracias. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Paola, feliz noche. Que estén muy bien. Chao, chao. Y